iniciar grabación. Acá dice opciones de grabación. En mis documentos, listo. Sí. Ujú. Listo, yo creo que estamos listos. Tocaría volver Vamos a iniciarla, ¿listo? a compartir la pantalla otra vez. Listo, No, no veo ya te vuelvo a colocar como presentador. Listo, ya estás como presentador. como presentador, entonces ahora debo compartir la pantalla. Ujú. A ver, no veo los accesos directos acá de compartir Ah, ya, pantalla. ya, ya. Listo. Ya es que, listo. Ahora Ah, sí. show my screen. Perfecto. Sí, La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. listo. Creo que ya. Listo. Perfecto. Ya vamos a iniciar entonces. Si quieres comparte la presentación, iniciamos, ¿ok? Ajá. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes. Bienvenidos a una nueva sesión más del capítulo virtual de Paz en Español. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Daniel Vargas, quien es un MVP de Colombia y nos va a colaborar con una charla sobre alta disponibilidad y recuperación de desastres para SQL Server utilizando Microsoft Azure. Recuerden que esta sesión va a ser grabada y van a poder acceder a ella a través del canal del Virtual de Paz en YouTube para poder repetir o visualizar nuevamente las cosas o compartir el enlace con otras personas que no pudieran asistir hoy. Dentro de 8 días vamos a tener también a Javier Villegas, que es otro MVP, quien nos va a hablar sobre Query Store al rescate, una de las características más interesantes de SQL Server 2016 y que nos va a ayudar a optimizar nuestras consultas en SQL Server. Por último, para finalizar el ciclo de charlas de abril, vamos a tener a Juan Alvarado, otro de nuestros speakers más solicitados y quien nos va a hablar sobre índices columnares y el análisis en tiempo real de este tipo de índices. ¿Puedes darle siguiente, Daniel, por favor? Ujú. Bien, este slide va al final. Básicamente les recordamos nuevamente que Query Store al rescate va a ser nuestro próximo evento el próximo 19 de abril. El siguiente. Sí. Siguiente. Eso, Ujú. perfecto. Bien, para las personas que son nuevos en el capítulo virtual de Paz, recuerden que pueden ver las sesiones anteriores, sesiones de las 24 horas de Paz en español y sesiones que se han presentado durante este año y los años anteriores en el canal de YouTube Spanish Paz BC. Pueden seguirnos a través de las redes de Facebook, LinkedIn y adicionalmente algunos speakers nos comparten las presentaciones para que los subamos en el sitio de SlideShare Spanish Paz BC. Siguiente. Ok, así como existe este capítulo virtual de Paz en Español, existen otros capítulos virtuales a los que se pueden suscribir gratuitamente. Hay capítulos enfocados a Data Science, arquitecturas de bases de datos, capítulos en otros idiomas como portugués, italiano, inglés y alemán, francés, etcétera. Todos estos están disponibles a través de la página oficial de Paz, paz.org. Vamos a tener capítulos también sobre PowerShell y recuerden que pueden inscribirse a todos estos capítulos virtuales de manera gratuita. Sí. Bien, si ustedes quieren empezar a hacer este trabajo que estamos haciendo en el capítulo virtual, involucrarse para poder entregar un poco más de sí a la comunidad, recuerden que pueden inscribirse como voluntarios así cual pasa, accediendo a este link que tenemos allí y registrándose y registrando el tipo de actividad que les gustaría hacer como voluntarios para que las personas de Paz los contacten y empiecen a enriquecer toda esta comunidad. Recuerden que Paz es una organización mundial y es la cabeza de todos estos capítulos virtuales. Pueden ingresar y registrarse gratuitamente en sqlpaz.org. Allí pueden crear una cuenta y pueden seguir a Paz también en las cuentas de LinkedIn, Facebook y a través del Twitter, @sqlpaz.
Por último, una invitación muy especial a las personas que están ubicados en Colombia, principalmente en Bogotá, pero los que no pueden acercarse a Bogotá, vamos a a ser parte, esta va a ser una de las sedes del evento del Global Azure Bootcamp, un evento que se lanza a nivel mundial. Vamos a tener aquí en Bogotá una de las sesiones, vamos a tener todo un día, el sábado 22 de abril, en la Universidad que queda más o menos en las 76,11. ¿Me corriges, Daniel? 79,11. 79,11, donde van a tener la oportunidad de asistir a charlas especializadas sobre Microsoft Azure en sus diferentes modalidades, y pues es un evento que también es gratuito y estamos promocionándolo acá. Se pueden inscribir a través del enlace que se encuentra en pantalla, http://bit.do/gab 2017 Bogotá. Pues todos están cordialmente invitados a que se inscriban en este evento, que es un evento presencial y que vamos a tener en Bogotá. Bien, después de esta breve introducción a la charla, los dejo con Daniel Vargas, MVP en Azure. Es también el líder regional para los MCTs, ¿no es cierto?, de Colombia, y presidente de la comunidad Cloudflare Campus. Daniel, este público es todo tuyo, te dejo liderando la charla. Ok, Julián, muchísimas gracias a ti y al capítulo de Paz Virtual en Español por la invitación a esta charla el día de hoy, y también a la audiencia, pues asistiendo a esta sesión, el cual vamos a hacer un brief, una explicación de qué son las cosas que debemos tener en cuenta en la alta disponibilidad y en la recuperación de desastres para SQL Server utilizando Microsoft Azure. Realmente es algo muy importante que deben tener en cuenta como administradores de bases de datos, porque es algo que deben interactuar con sus administradores de infraestructura y cloud, ¿sí? Entonces, es vital esa importancia que tengan esos conocimientos a la hora de trabajar estos proyectos a la par con sus administradores cloud. Bueno, pues realmente en mi Twitter me pueden seguir, Daniel Vargas IT. Yo estoy ahí atento a sus preguntas, a sus comentarios. Estoy para servirles con el mayor gusto. Bueno, antes de conversar los caminos que debemos elegir para la alta disponibilidad y la recuperación de desastres, y en este caso complementos a la recuperación de desastres y la alta disponibilidad, debemos conocer en los componentes de máquina virtual Azure que existen el tema de cómputo, almacenamiento y redes, ¿sí? Que en el caso de cómputo, ustedes van a encontrar unas tallas, unas capas de máquinas virtuales eh, adecuadas para sus cargas de trabajo de bases de datos. Y en adicional, en cuanto al almacenamiento, pues está el almacenamiento estándar como premium, que el último está calificado como el almacenamiento que está soportado para cargas transaccionales de SQL Server. Y están lo que son las redes, más que todo para los modelos de alta disponibilidad y recuperación de desastres, por si nosotros no quisiéramos movernos completamente a la nube, pero sí deseamos que haya una solución híbrida, ¿no? Bueno, recuerden que las máquinas virtuales en Azure, cuando ustedes vayan a trabajar cualquier carga de trabajo, inclusive SQL Server, van a tener un disco duro del sistema operacional de 127 GB RAM. A ello está habilitada una caché de disco de lectura y escritura para todo lo que concierne el sistema operativo. También hay un disco duro D, que es muy importante porque ese disco duro va a manejar un almacenamiento temporal. Es decir, cuando ustedes reinicien o apaguen la máquina, no van a tener información, en este caso, en ese disco duro. Ese disco duro está pretendido para almacenar como archivos de paginación, está pretendido para almacenar todo lo que concierne lo que son el buffer pool de su motor de base de datos de SQL Server, si quieren agregar esa extensión. Y otros archivos que, digamos, por ejemplo, puede ahí aplicar la TenDB, pero digamos que la TenDB tiene que habilitarse un script especial en PowerShell para darle manejo y que se
cree la unidad D. ¿Por qué la unidad D? Porque realmente en las máquinas virtuales que ofrecen el servicio de disco duro temporal con estado sólido, pues va a ser un rendimiento mucho mayor. Y están los discos duros de datos. Bueno, realmente está también lo que concierne los almacenamientos de blob en Azure. Realmente tengan en cuenta que ustedes, cada disco duro de máquina virtual que ustedes almacenen, va a almacenarse en un formato VHD y va a dejar mínimo 3 copias de redundantes en el centro de datos donde ustedes lo hayan elegido. Normalmente hay que revisar cuál es el centro de datos más cercano a nosotros, validando pues a través de herramientas de internet, normalmente de terceros, con la comunidad de Azure, el centro de datos que representa la menor latencia para nuestro mayor rendimiento desde la conexión de empresa que estamos accediendo a los servicios de Azure. ¿Listo? Podemos tener un máximo de 64 teras en discos y también nosotros pues podemos inclusive no solamente tener 3 copias locales, sino también 3 copias en replicación geográfica, ya para estos casos, para algunas cargas de trabajo de Azure, ¿sí? Vamos a hablar algo que, bueno, pues en este caso para SQL aplica mucho, que es Premium Storage, y pues eso cambia pues bastante un poco el manejo de este tema. Tengan en cuenta también que las personas que hayan manejado Azure con otros servicios y estén a punto de considerar una migración de SQL Server o un entorno híbrido hacia Azure, en el pasado nosotros trabajábamos algo que se llama el Service Manager o el Azure Service Management, o lo que llamábamos el manage.windowsazure.com, que digamos en este caso las primeras versiones de Azure donde interactuábamos con el portal administrativo. Y hay un modelo clásico de implementación, el cual se manejaban servicios de nube, y en esos casos pues los servicios de nube pues agrupaban todos los recursos. En ese caso hay algo que se llama el administrador de recursos, que nos permite a nosotros, y es lo siguiente, nos permite poder gestionar nuestras infraestructuras y nuestros recursos en grupos, que podemos inclusive habilitar control de los gastos de estos recursos en nuestra suscripción de una manera más granular. Podemos hacer delegación administrativa del manejo de estos recursos, y adicionalmente a ello podemos realizar labores de gestión y de automatización a través de esta nueva tecnología de implementación, que es el Azure Resource Manager, ¿sí? Que es algo que ya deben ustedes considerar en sus nuevas implementaciones. Y en las implementaciones, por si acaso llegasen a tener en SQL Server el modelo clásico, pues deben considerar migrarlas al entorno de Azure Resource Manager. Bien, otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta y ustedes deben empezar a explorar es el tema de las tallas de máquina virtual. Entonces, existen dos tipos de máquina virtual, que en este caso está la básica y la estándar. La básica está más pretendida para ambientes de laboratorio y pruebas y desarrollo, y la estándar pues está pretendida para ambientes productivos. Sin embargo, hay tallas de máquina virtual como DS, GS, F y otras que brindan capacidades de almacenamiento premium. Es decir, la posibilidad de utilizar tanto los discos duros del sistema operacional como los discos de datos, ¿cierto? En estado sólido, lo cual les brinda una mayor cantidad de IOPS y una menor latencia, que es otro concepto que nosotros debemos conocer, que es muy distinto al de los IOPS, ¿sí? Entonces, una carga de trabajo de SQL Server que yo espero que sea transaccional debería utilizar un almacenamiento Premium Storage para ofrecerle a mis usuarios en los aplicativos que están por detrás, las bases de datos con motor de SQL Server, unos tiempos de respuestas excelentes. Bien, ¿cómo deben pretender el desarrollo, cierto, de sus aplicaciones, digamos, con SQL Server y con Azure? Bueno, los desarrolladores, bueno, pues en este caso pueden crear sus ambientes de trabajo de desarrollo a través del modo portal.
Y deben también utilizar la SQL Server Data Tools y Visual Studio, que eso es algo que debemos nosotros descargar ese componente. Antes venía incorporado, que era el Management Studio. Bueno, pues eso hace parte de las herramientas. Y en ese caso, pues nosotros debemos autorizar el Azure para que nos podamos conectar desde afuera a la administración de las bases de datos. ¿Sí? Esto es pretendido para los ambientes de desarrollo, ¿no? No está pretendido, digamos, como para ambientes productivos. ¿Sí? Eso puede ser una manera para aprovisionar estos ambientes de trabajo que son muy necesarios. Ya para mover las cargas de trabajo, nosotros debemos hacer un assessment utilizando herramientas como MAP, el Microsoft Assessment Planning, que lo bajan de internet, que es gratuito. Pueden hacer assessment de sus servidores virtuales y sus motores de bases de datos de SQL para validar la viabilidad de moverlos hacia Azure. Sin embargo, pues esto requiere pues la interpretación de su departamento de TI como su especialista de bases de datos, un consultor externo, un arquitecto externo, que pues ya tendrá que validar cuál es la mejor solución para subir sus cargas en Azure o si van a hacer un entorno híbrido. Ustedes pueden convertir esas cargas de trabajo utilizando Virtual Machine Manager o utilizando Microsoft Virtual Machine Converter. Digamos que en este caso son como los convertidores de máquinas físicas a virtuales, o si las están trabajando en Hyper-V, pues va a ser bastante mejor porque están con el formato VHD. Entonces deben asegurarse que estén en el formato VHD, ¿sí? Y generación 1. Posteriormente a eso, ustedes suben el disco duro virtual al almacenamiento de Azure, los discos duros. En este caso, pues los discos duros de sistema operativo, los discos duros de datos, que ahí están donde propiamente sus bases de datos, pues su disco duro de bases de datos, su disco duro de logs, su disco duro de base de datos temporal, su disco duro, digamos, de otras bases de datos del sistema, entre otras que involucren su motor de bases de datos. Y posterior a ello, pues ustedes tienen que habilitar la creación de la máquina virtual. En este caso tienen que habilitar las aperturas de los puertos, los endpoints, que bueno, eso ya se gestiona algo que se llama los Network Security Groups, ¿sí? En este caso las reglas de entrada y de salida de tráfico, las cuales deben revisar muy cuidadosamente. Y pues se sugiere que en estos casos la administración de la base de datos pues no esté publicado en esos endpoints, lo cual ustedes deben accederlas mejor por un canal VPN, que eso vamos a hablar más adelante. Y en esos casos se sugiere también que pues se accedan por escritorio remoto, aunque pues lo ideal es que traten de quedar aisladas y se acceden por VPN para tener un mayor grado de protección, pero eso es conforme a sus políticas de seguridad. Entonces, lo importante es no exponer el puerto del motor de bases de datos, que eso es lo más importante, ¿no? Ya estando en producción, porque eso es algo que ya le compete a la red local y a las redes locales del aplicativo. Otra cosa que ustedes deben recordar, y en ambientes cloud lo que se sugiere es manejar las redes virtuales, y a ello, dentro de las redes virtuales se sugiere manejar algo que se llama las subredes. Las subredes les va a permitir crear el aislamiento con la finalidad de brindar una subred para su backend, para sus bases de datos, su capa de negocio y su capa de aplicación. Inclusive ustedes pueden aplicar entre esas subredes los grupos de seguridad de red o los Network Security Groups y pueden aplicar lo que son las ACLs, como si fueran, digamos, reglas de firewall entre sus redes de entrada y de salida de tráfico. Inclusive ustedes pueden deshabilitar tráfico de internet para las subredes de backend, lo cual pues les puede brindar una mayor seguridad. Entonces ustedes pueden restringir cierto tráfico que yo no quiero que competa a estas subredes donde está pues almacenándose pues, la información de mis aplicativos. Como yo les sugería, una de las modalidades que podemos acceder a nuestras administración de las bases de datos es que lo hagamos mediante un canal VPN hacia Azure. Entonces nosotros podemos hacer un point to site, que en este caso es desde mi conexión a internet, desde mi máquina, hacia la red virtual de Azure.
o puedo conectar mi organización y dar el primer paso para hacer un entorno híbrido, o poder yo acceder de forma transparente, utilizando pues obviamente el direccionamiento que sea diferente al primario que yo utilizo en mi centro de datos físico, que en este caso sería hacer una VPN site to site. Obviamente hay unos requerimientos de por medio para poder hacer una VPN site to site. Y está, digamos, en este caso, dependiendo de los países que esté disponible y los centros de datos o los telcos, puedo utilizar las conexiones de alta velocidad dedicadas de Azure, que en este caso son las conexiones ExpressRoute. ¿Listo? Entonces, son alternativas que nosotros debemos tener en cuenta, que pues deben, digamos, consultar más a fondo. Una vez que nosotros conozcamos lo necesario, ¿cierto? Para lo que concierne para las bases de datos a nivel de infraestructuras como servicio, están los modelos de arquitectura de alta disponibilidad y recuperación de desastres de Azure, combinadas con SQL Server, naturalmente. Entonces, ustedes van a encontrar una serie de alternativas que les va a poder ayudar a lograr pues, sus objetivos. En estos casos, el almacenamiento premium maneja algo que se llama almacenamiento con replicación local. Es decir, me guarda 3 copias en el centro de datos, que eso es lo que nosotros tenemos disponible. Entonces, si nosotros deseamos agregar una contingencia para este tipo de escenarios con almacenamiento premium, debemos esperar almacenar, digamos, otra réplica en otro centro de datos, ¿cierto? Y hacer la replicación con esas tecnologías, por ejemplo, con Always On. Digamos que en ese caso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Entonces está Always On, lo podemos utilizar solamente en ambiente cloud. Puedo yo hacer mis grupos de disponibilidad de Always On, ¿sí? Y yo puedo tener réplicas en múltiples centros de datos de Azure para tener una recuperación de alta disponibilidad. Ya vamos a hablar más adelante de eso. O yo puedo tener una réplica con Always On utilizando en una instancia, puedo ejecutar mi recuperación de desastres en Azure o viceversa de mis bases de datos. También yo puedo hacer failover clustering, que en este caso yo puedo hacer lo que es el tradicional cluster, ¿cierto? Pero debo utilizar en este caso soluciones de terceros que pues, puedan manejar estos temas de tolerancia con HA, con Azure, ¿cierto? Que eso es algo muy, muy importante. Entonces debo utilizar estas tecnologías. Y adicionalmente a ello puedo también utilizar almacenamientos remotos iSCSI, que yo puedo utilizarlo a través de estas tecnologías con Azure, ¿no? Digamos que es un modelo especial de implementación, ¿sí? No es, digamos que esa puede ser otra alternativa, pero solo ofrece HA, alta disponibilidad, más no recuperación de desastres en otro sitio. Están los clásicos, que en este caso está el Database Mirroring, que podemos hacer un espejo de nuestras servidores a nivel de bases de datos, tener un principal y un espejo, y lo podemos hacer en centros diferentes de datos. Y acordémonos que en este modelo de recuperación se utiliza algo que se llama un witness, que es un servidor testigo, el cual nosotros vamos a utilizar para los propósitos de gestionar el failover al servidor espejo en caso de que llegue a ocurrir la falencia. Entonces podemos utilizar un principal y un mirror dentro del mismo centro de datos, o en esos casos en un centro de datos diferente, que puede ser el otro modelo ideal, ¿sí? Que digamos podría ser lo que podríamos denominar como para estos entornos una implementación adecuada, o entornos híbridos, el cual yo puedo mantener una réplica en premisa y otra en Azure, o viceversa. Y también nosotros podemos utilizar lo que viene siendo el log shipping, pero el log shipping está más pretendido para lo que es una recuperación de desastres, lo cual yo puedo tener una copia de mis bases de datos
¿cierto? Enviando, digamos, los deltas mediante los logs, y a esto pues se tiene que manejar una conexión confiable, ¿sí? Y unas programaciones para el envío de los logs, que eso es algo natural. Lo único que cambian es, puedo colocar mi servidor principal, configurar el log shipping al secundario en el otro centro de datos, o puedo hacerlo en un entorno en premisa, que digamos yo puedo tener mi entorno en premisa y enviar esas réplicas hacia sea Azure o viceversa. Otra que podemos utilizar, que esto es más que todo para recuperación de desastres y complemento, que son las copias de seguridad. Entonces las copias de seguridad, lo ideal es que nosotros las almacenemos en una cuenta de almacenamiento dedicada, ¿sí? En un blob storage, ¿sí? Sobre nuestras bases de datos en producción. Entonces digamos que nosotros podemos hacerlo especialmente para nuestras bases de datos en premisa, en sitio, ¿sí? Tener otro baúl de recuperación, aparte de los que son los tradicionales que debemos tener, pues nuestras copias físicas, una en el mismo sitio y otra por fuera de nuestra organización, según como lo tengamos contemplado en nuestros planes de recuperación. Y hay otra que es muy interesante, que es el tema de Azure Site Recovery, el cual me va a permitir realizar la replicación de mis servidores hacia Azure, o puedo yo gestionar entre centros de datos distintos, no necesariamente en Azure, y Azure Site Recovery vendría siendo el testigo para yo poder hacer lo que en estos casos requiero, la replicación entre centros de datos, ¿sí? Para poder hacer los planes de recuperación de desastres. Entonces, en Always On, lo que nosotros podríamos llegar a hacer, ¿sí? Es, en una primera instancia, podemos manejar, ¿cierto? Entre múltiples centros de datos, teniendo en cuenta nuestra réplica principal y nuestra réplica secundaria y nuestro servidor testigo, ¿sí? Obviamente esto tiene que ir vinculado a un dominio, a un directorio activo, ¿sí? A un App Directory Domain Services, ¿sí? El cual yo puedo hacer réplicas síncronas dentro del mismo centro de datos, que en este caso es este esquema. Permítame un segundo acá, lápiz. Y está el otro que vendría siendo a nivel asíncrono, lo cual nosotros podemos tener una réplica primaria en un centro de datos de Azure en el este, un ejemplo, y en el oeste yo puedo tener otra réplica de datos alterna, asíncrona. Entonces digamos que estas serían como las dos soluciones que ustedes podrían elegir en estos casos. Esta replicación asíncrona también ustedes la pueden utilizar también para lo siguiente. Pueden utilizarla, digamos, por ejemplo, yo puedo tener acá mi empresa en sitio y acá yo obtendría mi centro de datos en Azure y yo podría hacer mis réplicas asíncronas, ¿no? Obviamente recuerden que estos servicios de Always On se requiere el soporte de directorio activo. Eso es algo que deben ustedes contemplarlo, porque muchas veces uno encuentra aplicaciones que no funcionan con directorio activo, sino funcionan con autenticación de la base de datos. Pero pues realmente a estas alturas de los tiempos, pues ya deberíamos estar trabajando con directorio activo. Por ejemplo, como yo lo haría en estos casos, digamos en un centro de datos en premisa contra Azure. Entonces yo les conversaba al principio que nosotros teníamos que tener un túnel VPN. Entonces, digamos, Azure tiene algo que se llama un VPN Gateway, o sea, es decir, una característica que nos permite conectar al otro extremo contra nuestra compañía y debemos tener un dispositivo VPN soportado para Azure, ¿no? En caso que pues, no esté soportado, Microsoft pues, tiene unos requisitos mínimos para conectarnos con un túnel VPN de un sitio a otro, pero hay que tener en cuenta que pues, puede funcionar, más no está soportado. ¿Listo? Son tecnologías estándares porque son tecnologías IPsec, hay que versión 2, pero pues realmente
eso ya es un tema más que es ligado a networking y ya de involucrarse pues no solamente su administrador de infraestructura, cloud, bases de datos, sino su administrador de networking. Entonces digamos que hay varias personas que tienen que trabajar en equipo para estas soluciones. Entonces yo tengo acá en Azure mis grupos de disponibilidad, mi directorio activo, ¿sí? Y adicionalmente a eso, pues yo formo el canal VPN y acá yo manejo la réplica con Always On. ¿Listo? Bien. La otra que podemos nosotros manejar, ¿cierto? Vendría siendo con tecnologías de terceros, es manejar clústeres de Always On, ¿cierto? Mediante Azure y utilizar nodos virtuales que estén utilizando los servicios de clustering y a ello, en estos casos, mediante estas herramientas pueden permitir hacer la replicación de estos discos de manera sincrónica, ¿sí? Que pues digamos en estos casos lo podríamos decir no tanto emular, sino podríamos decirlo igualar a un almacenamiento, pero realmente esto es son modalidades de implementación especiales, ¿no? Digamos que es algo que se puede evaluar, pero no es algo que no es muy común para todos los escenarios. También podemos utilizar los servicios de almacenamiento de iSCSI de Windows Storage Server o de Windows Server, ¿sí? Para presentar almacenamientos iSCSI, ¿sí? Que esto pues lo podemos utilizar con tecnologías de ExpressRoute en caso de que esté disponible, ¿no? Digamos, es algo que ustedes deben evaluar, ¿no? Bueno, hay otro escenario que está Database Mirroring, que esto es algo que existe antes de Always On. Bueno, me acuerdo bastante de eso en la época que trabajaba con esto. Y realmente nosotros podemos, dentro de un centro de datos, tener un controlador de dominio y yo tengo mi réplica principal y mi réplica espejo y mi servidor testigo en el mismo centro de datos de Azure, ¿cierto? Sin embargo, puedo yo trabajar en un centro de datos, mi réplica principal, en otro centro de datos, mi réplica espejo, ¿cierto? Y a esto pues tiene que haber naturalmente nuestro canal VPN, ¿sí? Más que todo para los entornos que son en premisa, ¿sí? Digamos, yo tengo acá en Azure un ejemplo y necesito tener una réplica en mi data center físico. O muchas veces yo puedo tener funcionando digamos, mi solución en un entorno físico y yo puedo replicar hacia Azure en este caso, con Database Mirroring, que esa puede ser otra alternativa. ¿Listo? En este caso hay que tener en cuenta que en Database Mirroring tenemos que configurar unos puertos, unos certificados digitales también para el funcionamiento de esta tecnología, ¿no? Bueno, otra característica que es muy importante es hacer las copias de seguridad hacia Azure a un blob de almacenamiento. Esto es una característica que en estos casos apoya a la alta disponibilidad y a la recuperación de desastres. Y digamos que a esto es un método adicional para el tema de la recuperación de la información, ¿sí? Es decir, que esto no reemplaza ni la alta disponibilidad ni la continuidad de negocio, ¿sí? Simplemente es el tema de nosotros tener nuestras copias de seguridad, ¿sí? Una en nuestro centro de datos, una por fuera de nuestro centro de datos y adicionalmente eso nosotros lo podemos complementar una copia en un bloque de almacenamiento. Entonces digamos que en este caso tener múltiples copias de seguridad a nivel de localizaciones para estar preparados ante una contingencia completa, ¿no? El cual nosotros podemos a través de un transact poder programar estas copias y poder brindar acá el secreto o
la firma de acceso compartida de nuestro almacenamiento en Azure, que eso nosotros lo generamos, y yo puedo mandar esto a un blob, el cual yo lo puedo clasificar en un contenedor, que eso lo podríamos equivaler a una carpeta, y acá nuestro blob vendría siendo pues nuestros famosos archivos .back, nuestros archivos de copia de seguridad. Entonces, lo cual esto nos ayuda bastante para este tipo de copias de seguridad. Naturalmente, pues soportan la comprensión y el cifrado, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que deben tener en cuenta. Bien. Podemos también, esto es más, es complementario, ¿no? Esto es complementario. Lo cual, pues ustedes tienen que revisar en sus arquitecturas si esta característica se adecua en estos casos. Ustedes pueden manejar el almacenamiento, ¿sí?, de sus archivos de datos, o sea, de los MDF, hacia Azure, ¿sí? Ustedes pueden, en estos casos, crear bases de datos, las cuales se van almacenando directamente en un blob en Azure. Entonces, lo cual ustedes tienen que validar, en estos casos, el manejo de la información, ¿sí?, de que almacenan en archivos de datos físicos y en archivos de datos en blobs en las cuentas de almacenamiento de Azure, que esa puede ser otra característica, pero ya es algo que ustedes deben definir ustedes internamente, ¿sí?, y evaluar. Otra característica que ustedes pueden llegar a utilizar con el almacenamiento de Azure es las copias de seguridad con snapshots, los cuales ustedes tienen en sus bases de datos dos archivos o dos grupos de archivos muy importantes, como ustedes sabrán. Mis datos, que son los MDF, y los logs, que en ese caso normalmente son los LDF, ¿correcto? Y a ello nosotros podemos hacer estas copias de seguridad mediante snapshots, lo cual nosotros las ubicamos en un contenedor y le damos nombre al archivo del backup, que vendría siendo pues nuestro blob, cada archivito en este caso. Y así pues nosotros a través de estos snapshots podemos nosotros darle un manejo más sencillo a nuestras copias de seguridad. Y aquí pues ya con esto construimos nuestro archivo o blob, el cual pues está en nuestro .back, que ahí está contenido nuestra copia de seguridad, valga la redundancia. Otra característica que ustedes pueden utilizar como complementaria, ¿cierto?, es combinar, en este caso, digamos, por ejemplo, su administrador que pues, le va a brindar pues su almacenamiento en Azure, para que ustedes puedan utilizar copias de seguridad utilizando los snapshots, en los cuales ustedes hacen un modelo de copias de seguridad diferenciales, ¿sí?, en los cuales ustedes tienen un backup completo, y dependiendo de la rotación como ustedes lo tengan configurado, ustedes pueden realizar pues los respectivos puntos de restauración debidos para poder devolverse en el tiempo en el caso que ustedes lo requieran. Dependiendo de la versión de su motor, 2014 y 2016, que son las recientes, ustedes pueden utilizar algo que se llaman backups gestionados. Los backups gestionados nos permiten elaborar directivas para la administración pues, de nuestras copias de seguridad de SQL Server, en las cuales yo especifico bases de datos, especifico con qué voy a presentarme para hacer la copia de seguridad, es decir, con qué credencial, si lo voy a cifrar o no lo voy a cifrar, y adicionalmente a eso, poder nosotros manejar una retención de las copias de seguridad. Y también poder dejar estas copias de seguridad naturalmente en un almacenamiento en Azure, poder tener esos blobs almacenados. Y eso pues nos puede facilitar bastante el tema de la gestión y la automatización de nuestras copias de seguridad. Ya en la versión 2016 ustedes pueden gestionar las copias de las bases de datos del sistema, es decir, lo que llaman la maestra, la base de datos Microsoft, la MSDB,
entre otras que ustedes pueden llegar a gestionar y soportan lo que son las bases de datos en recuperación en modalidad sencilla o simple, que también la conocen. Y pueden manejar esto pues de una manera pues mucho más granular y pueden manejar pues horarios, lo cual les va a facilitar tener las recuperaciones o los puntos de recuperación necesarios a sus necesidades dentro de los planes de su organización. Digamos que la versión 2014 ustedes pueden manejar copias de seguridad mediante credenciales, ¿sí?, de SQL. Para ello ustedes tienen que habilitar el agente de SQL. Muchas veces esta gente de SQL se olvidan de él, pero esta gente de SQL cobra una importancia muy real cuando ustedes están haciendo las tareas de mantenimiento. Tienen que tener en cuenta las copias completas y las copias de los logs, que en estos casos ustedes pueden hacer copias de estas modalidades, y a esto pues pueden manejar una retención de puntos de restauración a un máximo de 30 días, ¿sí? Y a ello ustedes deben tener en cuenta que el máximo del tamaño de la copia debe ser de 1 tera, que ese es el límite en Azure para lo que son las paginaciones en este caso, pero digamos, aplicaría para la versión 2014, porque en este caso, digamos, en la 2016, se realiza de una manera mucho más granular. ¿Qué deben tener en cuenta para la alta disponibilidad? Bueno, pues realmente para la alta disponibilidad, pues ustedes deben elaborar estos temas, mirar cuál es la tecnología más adecuada, si un Always On o un Database Mirroring. Las réplicas deben estar dentro del mismo grupo de disponibilidad. Tengan en cuenta que el grupo de disponibilidad en Azure lo que hace es separar las máquinas virtuales, en estos casos, en un rack específico, de manera que no todas estén dentro del mismo rack, y en el caso de alguna eventualidad de actualización o falla, no se vayan todas las máquinas virtuales dentro del mismo rack, sino que estén en diferentes racks, lo cual crean lo que son los famosos dominios de fallo o los dominios de actualización. Otra cosa que debe tener en cuenta a la configuración de los servicios de SQL Server en Azure, y más que todo en alta disponibilidad, es manejar las direcciones IP estáticas, ¿sí? De manera que las direcciones IP persistan en su servicio de nube o en su recurso, ¿sí? Más que todo recurso, porque pues ahorita se utiliza Resource Manager, y que cada vez que reinicie, pues se mantenga la dirección IP la misma, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que en Azure pues es distinto el tema de las configuraciones IP. Y para las copias de seguridad, en el caso de poder descargar información y utilizar las réplicas secundarias, que también las modalidades de recuperación, podemos habilitar lo que es un modo de solo lectura. Entonces, si vamos a utilizar modalidad de solo lectura, digamos en estos casos, en lo que se considera en nuestro otro centro de datos, podríamos complementarlo con nuestros balanceadores de carga de Azure o los que están en el Marketplace para poder acceder a esas copias de seguridad o a esas bases de datos de solo lectura. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, el cual ustedes pueden hacer lo siguiente. Ustedes pueden manejar un Always On, en estos casos, o un Mirroring, el cual, dependiendo de la tecnología que ustedes utilicen, pues ustedes tienen que configurarla en su aplicativo naturalmente. Tienen su aplicación, naturalmente hay un listener, el cual es el punto donde yo me voy a conectar a mi aplicativo, ¿sí? Que eso nosotros lo debemos configurar a nivel de bases de datos, sea la tecnología que tenemos que utilizar. Y aquí ya a nivel de los grupos de disponibilidad, el Always On, todo lo que haya por detrás, él va a hacer en estos casos el failover automático, dado como nosotros lo vayamos configurando, nuestras copias principales y secundarias. Y adicionalmente a ello yo puedo manejar otras copias secundarias, ¿sí? De solo lectura, ¿sí? Dentro de mi infraestructura de alta disponibilidad, por ejemplo, un Always On. Y estas copias de solo lectura las puedo yo apuntar a una aplicación de reportes y puedo hacer en estos casos un balanceador de cargas utilizando, por ejemplo, el de Azure o los que yo tenga disponibles en mi Marketplace, y poder apuntar a los diferentes servidores de SQL que tienen estas copias de solo lectura. Lo cual, pues esto nos beneficia bastante en nuestras aplicaciones y no estamos impactando el rendimiento en las aplicaciones donde requieren
la transaccionalidad, en las instancias donde se concentra la transaccionalidad. Y podemos utilizar estas réplicas para poder alinear estas cargas. A nivel de conectividad, lo que yo les dije, simplemente mantengan los endpoints cerrados, los que no estén utilizándolos, y traten que su administración la accedan por otros medios alternativos y que no esté público. Inclusive eso incluye el puerto de la base de datos, que es el que hay que más que cuidar. El que nosotros conocemos por 1433 es el que nosotros no debemos tener expuesto. Es algo que deben tener en cuenta a la hora de manejar su creación de redes virtuales. Nunca deshabilitar el firewall de Windows. Muchas veces las empresas hacen esto por salir de problemas, pero lo que hacen es crear más dolores de cabeza. Acuérdense que normalmente los ataques no necesariamente se dan a nivel externo, sino a nivel interno de su red, y eso pues aplica en cloud, aplica en premisa, aplica para todo tipo de red. También hay que tener en cuenta que deben estar todos dentro de la misma red virtual, tanto digamos el host de la aplicación como en este caso el host de la base de datos, el motor de bases de datos, ¿sí? Pero pueden estar en subredes distintas, que prácticamente eso es lo que nosotros podríamos hacer. Eso es algo que tienen que también mirar a la hora de planear alojar sus soluciones en Azure. Si la autenticación por Windows es necesaria, naturalmente deben utilizar en lo posible App Directory, controladores de dominio, y hacer sus entornos híbridos con túneles VPN. Si no, pues ustedes pueden utilizar la autenticación de SQL. Naturalmente ustedes tienen que trabajar mejores prácticas en cuanto al tema de las autenticaciones de SQL y evitar utilizar, pues, naturalmente, digamos, los tips que son clásicos, pero no falta nombrarlos. Por ejemplo, cambiar nuestro usuario SEAN o tener una contraseña a esos tipos de usuario, contraseñas complejas para que no vayamos a tener ningunos inconvenientes ahí delicados con nuestra administración de la base de datos. Y bueno, pues realmente quería como mostrarles, así ya para finalizar, dentro del portal, ¿cierto? Esto es un grupo de recursos. Digamos que implementé una plantilla anteriormente para la presentación, la cual pues ejemplifica un Always On en SQL Server, ¿cierto? Utilizando pues Azure Resource Manager. Lo cual pues digamos que en esto hay una serie de, digamos, de componentes, una suscripción la cual está vinculada, ¿cierto? Y adicionalmente a ello, pues por ejemplo, nosotros podemos acá ordenar y nosotros podemos ver los conjuntos de disponibilidad. Por ejemplo, tengo dos conjuntos de disponibilidad, uno para directorio activo, o sea, nuestro controlador primario y secundario, y puedo tener un conjunto de disponibilidad para mi base de datos de SQL Server, para mi motor de bases de datos, el cual yo tengo acá mi servidor de SQL 1 y 2, y acá yo tengo en ese caso mi servidor de testigo en estos casos, ¿cierto? Que así es nosotros como nosotros debemos tenerlo configurado. Aparte de eso, de tener los conjuntos de disponibilidad, también tener en cuenta el tema de los balanceadores de carga, ¿no? Que pues esto puede aplicar para nuestras soluciones de solo lectura para nuestras aplicaciones de consulta. ¿Qué otra cosa debemos nosotros tener en cuenta? Aparte de eso, también las interfaces de red, las direcciones públicas y nuestras máquinas virtuales y la red virtual. Y están también las cuentas de almacenamiento. Entonces digamos que las cuentas de almacenamiento es algo muy importante que pues, yo quiero hablar. Porque digamos aquí, yo tengo mi cuenta de almacenamiento y ahí es donde tengo almacenando mi solución de SQL Server, mis máquinas virtuales. Entonces en este caso, la solución que yo tengo acá configurada, es, todo está dentro de un centro de datos, pero también vimos las alternativas en las cuales para poder crear la resiliencia debemos hacer la replicación contra otro centro de datos, ya sea en Azure o ya sea en premisa. Ya en Azure, pues sí, ya es otra zona,
otra zona de datos, ¿no? Por ejemplo, el este y el oeste de los Estados Unidos que queden en zonas opuestas, un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo puedo acá tener dentro del almacenamiento de estos mis discos duros virtuales, ¿sí? Entonces, digamos que acá, pero la diferencia que en estos casos vendría siendo, permítame un segundo, acá cierro aquí, cuenta de almacenamiento. Perfecto. Esta es lo que es la configuración. Y acá pues, debemos tener en cuenta que pues para lo que vendría siendo el almacenamiento previo, que es algo vital para nuestros entornos en producción, para nuestras bases de datos. Y pues naturalmente las máquinas virtuales que tengan el soporte para Premium Storage, que esos deben consultarlo tanto en la documentación como a la hora de crear la máquina virtual, que esos pues se los van a hacer advertir en el nuevo portal. En el nuevo portal tenemos esa posibilidad de que nos advierten, lo estamos creando el disco duro de estado sólido o no, y nos hace todo el proceso. Por eso existe la importancia de utilizar el nuevo modelo de implementación, porque es muy clave para todos los servicios que vayan lanzando de Azure, como infraestructura como servicio, que eso les puede ser vital para sus cargas de trabajo de SQL Server. Ok, perfecto, listo. Yo creo que pues está la otra sesión que mencionaba nuestro compañero Julián, que es nuestro compañero Javier Villegas, que pues, va a hablar el 19 de abril, 12 p.m. hora Colombia, a nivel de Query Store para SQL Server 2016. Vale, Para, muchas gracias. Te voy a interrumpir un momento porque sí, tenemos señor. algunas preguntas del público, entonces pues aprovechemos este espacio para esto. Entonces, la primera pregunta la hace Andrés Leonardo Arevalo Parra. Dice, ¿se puede tener una arquitectura híbrida, por ejemplo, Always On con Log Shipping? Always on con log shipping. Tener las dos características. Bueno, pues realmente, pues esto ya es más ligado como a nivel de motor de bases de datos. Pues a nivel de Azure yo no vería impedimento. Porque lo único que hay que tener clave es el tema de túnel VPN. Yo no sé si a nivel de SQL se puedan combinar estas dos features. Ok, digamos que a nivel de SQL Server sí puedes llegar a hacer la combinación de los dos. De hecho, cuando trabajas grupos de disponibilidad, recuerda que, y lo haces on-premise, tú tienes un máximo de kilómetros que está soportada la tecnología, entonces para los escenarios en los que el centro de recuperación de desastre está demasiado lejos y no hay un buen canal de comunicación, otras técnicas complementarias te pueden llegar a servir para tener más de un sitio en el grupo de disponibilidad o más de una copia de seguridad, una forma de recuperación de desastres. Entonces, en teoría es Claro. posible y puedes tener una mezcla entre grupos de disponibilidad on-premise y en Azure, Azure y también mezclarlo con otras técnicas. Listo, te voy a decir la siguiente pregunta de Andrés. Ajá. Andrés, si la respuesta, si pudiste encontrar respuesta a la pregunta, por favor, pues coméntanoslo. La siguiente es, con los snapshots, ¿puedo recuperar una tabla de manera individual o los snapshots se aplican a toda la base de datos? A nivel de bases de datos. Bueno, pues eso sí es una buena pregunta, porque bueno, pues a nivel de bases de datos, ¿cómo se podría operar? Porque realmente ahí sí no lo he podido como interactuar directamente con el motor. Ya digamos, pues ofrecer el espacio, que es el almacenamiento, el Azure Storage, ahí ubicamos pues las copias de seguridad, pero no sé cómo se puede operar ahí en esos casos, Julio. Eh, ¿Estás hablando de Snapshot de la base de datos como en plataforma como servicio? ¿O estás No, hablando de Snapshot infraestructura. de infraestructura infra- como servicio? que necesita recuperar una tabla o un objeto. Porque a nivel de Ok. almacenamiento, brindo, o sea, digamos en Azure yo puedo brindar el almacenamiento para yo dejar
esos snapshots, estos .bat que se almacenen en blobs. Pero a la hora de, pues, de manipularlos, eso es lo que se refiere Andrés en Leonardo. estos casos. Ok, Sí, Andrés, entonces exactamente. bueno, si estás trabajando en infraestructura como servicio, de hecho puedes crear snapshot de base de datos como existen disponibles desde la versión de SQL Server 2005. Cuando creas un snapshot de base de datos puedes llegar a hacer un rollback de toda la información basado en ese snapshot o podrías llegar a recuperar inclusive la información de los cambios de una tabla en particular. Entonces, digamos que no es propiamente el tema de lo que se está hablando en la charla, pero a través de Snapshot de base de datos puedes llegar a tener las dos posibilidades. Recuperar tablas, registros específicos en las tablas y también hacer recuperación de una base de datos completa. Listo, no sé si alguien más del Perfecto. público tenga preguntas. Andrés, confírmanos si ya quedaron resueltas tus dudas. Vamos a esperar un momentico a ver si hay más preguntas. Perfecto, listo. Andrés nos ha respondido que todo está muy claro. Entonces, si no hay más preguntas, no nos queda más sino invitarlos nuevamente a la charla que tenemos el 19 de abril sobre Query Store al rescate, la nueva funcionalidad de SQL Server 2016 para analizar el rendimiento de nuestras consultas. Daniel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos los asistentes, muchísimas gracias y los esperamos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Perfecto. Ya, muchísimas gracias y a todo el equipo de Paz y al público. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Ok, gracias Daniel, chao.